Y vamos a buscar el Evangelio según Marcos. Marcos, capítulo 14. Y vamos a dar lectura del verso 32 al verso 42. Síganme con su vista, por favor. El texto dice así: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Estamos, como ya lo hemos dicho, en la sección del Evangelio más climática, es decir, este es el clímax de lo que se narra en el Evangelio. Y precisamente esta escena aparece también en los otros evangelios. Sin embargo, esta porción que acabamos de leer es importante porque destaca una situación extraordinaria, muy extraña, sobre nuestro Cristo. Y estamos hablando de la angustia de Cristo. Tristeza, angustia, ansiedad. No son cosas que caracterizaron a Cristo durante su ministerio. Si algo caracterizó al Mesías, fue su templanza, fue su tranquilidad, fue su paz. Pero algo está pasando en este momento que el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, empieza a experimentar una angustia que no se ve en ninguna otra porción de su ministerio o de su vida como hombre. Y es importante que reflexionemos sobre esta angustia, porque eso por una parte refleja que lo estaba angustiando y lo llevó a ese punto de estrés y ansiedad fue algo que rebasó por completo las diferentes angustias que han experimentado los hombres en la historia de la humanidad. Y por otra parte, eso también nos está enseñando que el Mesías era verdadero hombre, como se ha declarado en las Sagradas Escrituras. Por eso el día de hoy vamos a hablar de la angustia de Cristo. De hecho, déjenme decirles que aunque esto parece algo nuevo en el relato del Evangelio,
El Antiguo Testamento ya nos había dicho que el Mesías iba a experimentar la angustia. Tal vez usted recuerda el texto de Isaías 53 que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como una oveja muda delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo que va a pasar es lo que sigue narrando el texto de Isaías. Por cárcel y por juicio fue quitado, ¿y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Llega el momento más esperado, más anunciado por el Evangelio, y el Cristo lo sabe. Y por eso la angustia de Cristo, aunque no se compara a nuestra angustia, que es una angustia muy pero muy por debajo de la que Él experimentó, la reflexión no solamente es una reflexión cristológica, soteriológica, también es una reflexión que nos ayuda a responder la siguiente pregunta: ¿cómo enfrentar la angustia y la tristeza? Porque quiero pensar que usted no es un ser de piedra. Usted también es un ser emocional, muchas veces inestable, y que a veces usted pasa por angustia, por ansiedad, por tristeza, por dolor. Y aunque la esencia del pasaje no es explicarnos cómo enfrentar la angustia, porque la esencia tiene que ver más con lo que Cristo está experimentando en su obra de redención, sí nos ayuda mucho a entender cómo enfrentar la angustia y la tristeza, porque al mirar a Cristo y ver en Él cómo Él pudo resolver esa situación, eso nos va a ayudar y beneficiar a nosotros por completo. Así que, si leen conmigo otra vez el capítulo 14, verso 32, dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Sí recuerdan ustedes que la porción anterior nos habla o relata la inauguración del nuevo pacto a través de una ordenanza conocida como la mesa del Señor o la cena del Señor? Después de que ellos terminan de cenar, ellos se dirigen al Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos, que está afuera de Jerusalén, tenía un huerto hermoso conocido como el huerto de Getsemaní. Este huerto lo vamos a encontrar también en otras narraciones del Evangelio, porque el Monte de los Olivos y el huerto de Getsemaní fue un punto de reunión importante para el Señor y sus discípulos, en donde muchas veces ellos le ofrecieron culto a Dios. Y entonces, el versículo 32 nos dice lo siguiente: y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Él tiene la necesidad de orar. Pero vean conmigo lo interesante en el verso 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, todos juntos, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Yo quiero que noten que Cristo es consciente de su angustia, de su tristeza, de su estrés. Él está muy mal. Y aunque le dice a sus discípulos: quédense aquí, entre tanto que yo levanto una oración a Dios, de manera muy peculiar el verso 33 nos indica que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas, usted puede entender más claramente por qué los tomó aparte. Porque Él les está pidiendo un favor. Él les va a pedir apoyo en oración, ¿se entiende? Fíjense, Él es el Hijo de Dios. Él es el Todopoderoso que se hizo finito. El Creador que decidió hacerse criatura. El dador de la ley que se somete a su ley. Y el autosuficiente que en condición de hombre desea y se dispone para depender también de otros. ¿Cómo enfrentó la angustia Cristo Jesús? ¿Cómo enfrentó la ansiedad, el dolor, el estrés? Nuestro Maestro. Número 1, buscar apoyo, buscar el apoyo de la oración de aquellos hermanos
que Dios pone en nuestra vida. Si ustedes examinan un poquito el Evangelio, se van a dar cuenta que Pedro, Juan y Jacobo siempre estuvieron presentes o fueron más relevantes para Cristo Jesús en cuanto a intimidad y confianza se refiere. No eran mejores que los otros apóstoles, ¿eh? De hecho, Pedro, ya vimos, era muy inestable. Juan y Jacobo eran muy impetuosos, muy agresivos. Sin embargo, eran amigos del Maestro. Aparecen en el monte de la Transfiguración también, y en este momento Cristo los llama aparte, y vean lo que les confiesa en el versículo 34. El verso 33 termina diciendo, después de que los llama, que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo a estos tres en particular: mi alma está muy triste, al punto de llegar a la muerte, al punto de experimentar la misma muerte. Estoy muy, pero muy triste. La angustia es tan fuerte que podría morir solamente por la angustia. De hecho, déjenme decirles que si no fuera por la intervención de Dios el Padre, el Mesías hubiese muerto en ese momento, porque su angustia era extremadamente fuerte, tanto que el Evangelio de Lucas tiene que recordarnos que Dios le envió un ángel. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para que le fortaleciera, porque el Mesías estaba muy, pero muy angustiado. Y dice el versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. El Evangelio de Mateo y Lucas nos ayudan a entender que les está pidiendo apoyo para que oren con Él. Cuando usted está en angustia, ya dijimos, no se compara con la de Cristo, ¿qué hace usted? ¿Sabe por qué somos iglesia? ¿Sabe por qué Dios quiso crear la congregación de los santos? Porque Dios sabe que somos criaturas codependientes las unas de las otras. No existen los llaneros solitarios en el ámbito de la fe. Usted no puede luchar solo contra su depresión, contra su adicción, contra la tristeza, contra el estrés. Tal vez usted es muy introvertido, tal vez a usted no le gusta exponerle a otro su situación, pero somos humanos y la iglesia fue creada por Dios precisamente, número uno, como hemos puesto, para buscar el apoyo de otros, de aquellos hermanos, amigos en la fe, que también conocen al Señor y que nos pueden ayudar principalmente ¿en qué? En oración. Por eso es muy importante, hermanos, que usted recuerde quiénes son esos hermanos que Dios ha puesto en mi vida, que pueden ayudarme tal vez simplemente a orar a Dios, que no pueden resolver mi problema, porque también son carne como yo, pero que pueden estar conmigo y que pueden pedirle al Padre por mí en medio de mi dolor. Vean, el mismo Cristo Jesús tuvo esa necesidad. No era tan orgulloso como nosotros, hermanos. A veces nosotros estamos enfermos y ¿qué decimos? Que ni se enteren los hermanos y que si me llega a pasar algo, si muero, mejor que ni se enteren. No, no es así. Cristo nos puso el ejemplo y Él buscó el apoyo de sus amigos. Recuerden, Él les dijo, ustedes son mis amigos. Eso es muy importante a considerar, aunque no es el meollo del asunto, ¿eh? Hay algo más importante en esta porción. Vean conmigo lo que sigue diciendo el versículo 35. Y dice, yéndose un poco adelante, un poquito más adelante de los tres que llamó, Pedro, Juan y Jacobo, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, todos juntos, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Mesías está angustiado hasta la muerte, tanto que el Evangelio narra en otra porción que su sudor eran como ¿qué? ¿Se acuerdan? Como gotas de sangre. Este es un fenómeno que solo se da cuando el cuerpo está bajo mucha, pero mucha presión. Se abren los vasos del cuerpo y se mezclan con el sudor, y eso es lo que le estaba pasando al maestro. Pero vean, en el verso 36,
él usa una expresión, sobre todo en el Evangelio de Marcos, que nos debe interesar mucho. Abba, y después lo traduce, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba. Punto número 2, y voy a explicar esa expresión. Buscar a Dios en oración, ¿como qué? Como nuestro Abba. Abba es una palabra aramea, que viene de una palabra hebrea, Ab, aramea Abba, que se puede traducir literalmente como Padre, mi Padre, Padre mío. Pero Abba tiene una connotación muy especial, hermanos. Abba era una expresión que regularmente usaban los niños hebreos, los pequeñitos, cuando estaban en momentos de impotencia y se acercaban a su padre y le decían Abba. No era una expresión que usaban las personas adultas, por lo general. Era una expresión que usaban los pequeñitos, hablándole a su padre, pero con la connotación de te necesito, solo tú me puedes ayudar, tú eres mi padre y tú me entiendes, tú ves por mis necesidades. Abba Padre es la expresión que más resalta la naturaleza del ser de Dios en cuanto a nuestra protección se refiere. Porque si vosotros siendo malos, ¿se acuerdan cómo dice? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Abba que está en los cielos? ¿Sí se ha puesto usted a pensar que Dios no solamente es el Creador, sino que Dios se presenta como el Padre de todos aquellos que invocan a Cristo? Efectivamente, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero aquellos que hemos creído en Jesucristo, tenemos a Dios como nuestro Padre. No hubo ningún personaje en la Biblia que más se refirió a Dios como el Padre. Ninguno, ¿eh? Si usted piensa en Jesús de Nazaret, cada vez que se refirió a Dios, siempre lo hizo así, Padre. ¿Cómo debemos orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Y en este momento, Él está diciendo, Abba Padre, estoy desprovisto de todo poder, estoy desprovisto de toda potencia. Decidí tomar forma de hombre voluntariamente y despojarme voluntariamente de mis facultades divinas. No tengo a nadie porque en unos minutos los discípulos me van a abandonar, Judas me va a traicionar, pero solo te tengo a ti. Mire, muchas veces, cuando recurrimos a los hermanos, tal vez más íntimos de nuestra congregación, o aquellos hermanos de fe que más se identifican con nosotros, a veces notamos que también ellos nos van a defraudar. ¿O no pasa eso? Que incluso tal vez los hermanos más espirituales y más cercanos a nuestra vida, aunque les pidamos el favor de apoyarnos en nuestra necesidad, de apoyarnos con la oración, muchas veces, como el relato que acabamos de leer, se van a dormir, ¿o no? No les va a interesar, no les va a dar mayor importancia a nuestra situación. Sin embargo, hermanos, es importante recordar que por encima de cualquier hermano tenemos a Dios, nuestro Padre, y eso es muy importante recordarlo. Vean cómo se refleja esto en la oración del verso 36. Dice así: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Platicaba el día de ayer con una persona que está en una situación muy crítica. Su salud ya está en la recta final. Sus días probablemente están contados y la persona está muy consciente. No tiene familia que le quiera apoyar, no tiene amigos que quieran tomar la responsabilidad, y se entiende, es una responsabilidad muy grande. Pero yo le comentaba a esta persona el día de ayer, debes recordar que por encima de cualquier ser humano tienes a Dios como tu Padre. ¿Saben cómo terminó la vida del apóstol Pablo, hermanos? Quiero recordarles que cuando él escribe la segunda carta a Timoteo, él le dice a Timoteo: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Demas me ha desamparado amando más
este mundo. Pero ¿saben lo que dice Pablo al final? Pero el Señor estuvo a mi lado. Nosotros vamos a pasar por momentos de mucha crisis, de mucha angustia, pero no se les olvide, hermanos, tenemos a Dios no solamente como nuestro Creador y el Todopoderoso, tenemos a Dios como nuestro Padre y como un Padre que nos ama más que nuestro Padre terrenal. Esto es muy importante. Cuando usted ore, no se imagine a Dios allá arriba en el universo, muy lejos, allá por el tercer cielo, no se lo imagine así. Dios es espíritu. Y cuando usted ore, usted sepa que Dios está a su lado, escuchando su oración. Eso es lo segundo que yo quería destacar de esta porción. Pero vamos al punto número 3, punto importante. Y esta es la razón por la cual Cristo está muy, pero muy angustiado. Dice el punto número 3, aparte de buscar el apoyo de otros, aparte de orar a Dios como nuestro Padre, punto número 3, debemos buscar la voluntad de Dios y hacer que esa voluntad se cristalice en nuestra vida. O sea, hermanos, cuando estamos en crisis y en angustia, en dolor, en estrés, en adversidad, tenemos que orar a Dios pidiendo que principalmente se haga su voluntad. ¿Sabe por qué Cristo estaba tan angustiado? ¿Sabe por qué Jesús de Nazaret estaba tan estresado al punto de llegar a la muerte? No eran por los clavos, ¿o sí? ¿O era por la corona de espinas? ¿O era tal vez por los azotes? ¿O tal vez le angustiaba tanto que la élite de Israel lo iba a humillar? ¿O tal vez estaba angustiado porque los soldados lo iban a subyugar y a lastimar? No, hermanos. La historia del cristianismo nos indica que hubo cristianos que sufrieron peores torturas que el Mesías y murieron cantando, gozosos y muy tranquilos. Lo que le angustia al Mesías no es el dolor físico, no es la tortura que le van a infringir los romanos, no es la humillación de su pueblo. Él mismo dijo, no teman a los que matan el cuerpo, ¿se acuerdan? Mas el ser pleno no lo pueden destruir. ¿A qué le temía el Señor? ¿Qué es lo que produjo en él esa angustia? Fíjense, primero lo que voy a decir es que lo que a él le angustiaba era hacer la voluntad de Dios. Esa era la principal razón. Pero ¿en qué consistía hacer la voluntad de Dios? Quiero que vean conmigo, por favor, el versículo 35. Dice así: yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Y vean la naturaleza de su oración. Todos juntos. Y oró que si fuese posible, pasase de él aquella ¿qué? Hora. Aquella hora que en el pasaje que sigue le llama la copa. Una hora específica, un momento específico, es lo que tiene a Jesús angustiado hasta la muerte. Algo que ningún ser humano ha experimentado, ni el mismo Mesías lo ha experimentado. Algo que no se compara con la humillación del pueblo, no se compara con la tortura de los romanos, no se compara con los clavos, la corona de espinas, no se compara con nada. Pero lo que a Cristo lo tiene angustiado, hermanos, es esa hora que se refleja en el verso 35. Y en el verso 36, después de que él dijo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, tú lo puedes todo, Padre. Aparta de mí esta copa. Esa copa es la figura de la hora de la que él tiene tanta angustia. ¿Quieren saber qué es eso, hermanos? Vean conmigo Marcos, capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 21. Cuando usted reflexiona sobre la pasión del Mesías, usted se da cuenta que al Mesías no le interesó mucho los escupitajos, la burla, no le interesó mucho el dolor físico. En medio de su dolor, él mismo clamaba y decía, Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. En medio de su dolor, él mismo le decía a las mujeres de Jerusalén: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren más bien por ustedes y por sus propios hijos. Porque si esto hicieron en mí, ¿qué no harán también en ustedes? El Mesías no tenía temor de los látigos ni de otra cosa, excepto de la hora, por la cual él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esa hora. Todas las cosas son posibles para ti, pero no sea como yo, sino como tú. Dice el verso 21, vamos a leer la descripción. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Recuerden que los romanos tenían esa autoridad de obligar a los judíos a llevar cargas por 1 milla, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, probablemente por la forma o probablemente por los cadáveres que estaban ahí. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, como lo decía la Escritura, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. El título completo decía: Este es Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Regularmente esos letreros, esos títulos, reflejaban la razón de su condena. ¿Cuál fue la razón de su condena? Ser el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Hasta ese punto usted recuerda que Cristo sigue manifestando su amor, su piedad, su misericordia, tanto que uno de estos hombres llegó a la salvación. Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No se cansará ni desmayará, dijo el profeta Isaías. Dice el versículo 28, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, Isaías 53. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz, como lo dijo el Salmo 22. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, en estas primeras horas, los 2, le injuriaban. Por eso sabemos que ya fue hasta el final que uno de los 2 malhechores se arrepintió. Sigue diciendo el versículo 33, y pongan mucha, pero mucha atención. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La misma creación no soportaba ver la atrocidad que la creación, los seres humanos, estaban realizando sobre su Creador, acabando con la vida del autor de la vida. Qué paradoja, ¿no? Acabando con el Creador. Hubo tinieblas sobre ese lapso de tiempo, todos juntos el verso 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz. Es en ese punto, es en esa hora por la que Cristo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta hora, esta copa. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por una parte, este es el cumplimiento del Salmo 22, cuando Dios profetizó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Es una profecía sobre lo que iba a experimentar el Mesías. Pero noten, lo que el Mesías experimentó en ese punto, ningún ser humano vivo en este mundo lo ha experimentado. El abandono total del Padre. El Padre dándole la espalda a su Hijo unigénito. El Padre no solamente abandonándolo,
sino cargando sobre Él los pecados de toda la humanidad y derramando sobre Él la furia, la ira, la maldición que debimos experimentar todos nosotros, pero súmele toda la condena de todos los hombres, agrupada en un solo hombre durante unas cuantas horas. Cristo nunca había experimentado ello, porque en el principio era el Verbo ya, y el Verbo estaba eternamente cara a cara con Dios, en comunión plena, y el Verbo era Dios. El Señor dijo en algún punto: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Padre también declaró: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Pero en este punto, el Cristo está experimentando la furia de Dios. El Cristo está experimentando la ira de Dios. Y quisiera preguntarles, solo para aclarar, ¿realmente Dios el Padre lo abandonó? Es importante que lo reflexionemos. ¿Realmente Dios el Padre lo desamparó? ¿Lo abandonó? Si usted piensa que no, está equivocado. Porque lo que Dios el Padre está haciendo es cargar sobre su Hijo lo que tuvo que descargar sobre mí y sobre usted. Los pecados de la humanidad. Dios no tiene relación alguna con el pecado. Lo tuvo que abandonar por completo. ¿Y sabe en qué consiste la ira de Dios? ¿Sabe en qué consiste la maldición divina? No consiste en otra cosa excepto en la ausencia total de Dios en la vida del hombre. Miren, los que no conocen a Cristo ya están experimentando la ira de Dios parcialmente. El que en Él cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, tiempo presente, sobre él. Estar muertos en delitos y pecados significa que en otro tiempo estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero la ira de Dios, en este contexto, es la ausencia total de Dios en la persona del único ser que por la eternidad ha tenido una comunión perfecta de amor con su Padre, Cristo Jesús. Hay textos claros que dejan ver esta enseñanza con más lucidez. Por ejemplo, Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y quiero dejar en claro que la maldición de la ley era espantosa, porque en síntesis era la ausencia de Dios sobre la vida del pueblo que estaba bajo la ley, sufriendo totalmente la adversidad. Pero Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito en Deuteronomio: maldito todo aquel que es colgado en un madero, y no dejarás su cuerpo sobre el madero, porque maldito por Dios es el colgado. Así dice el texto, ¿no? ¿O qué dice 2 Corintios 5:21? El que nunca conoció o experimentó el pecado, ¿qué dice? Por nosotros, Dios el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O Isaías 53:10 nos dice: con todo eso, con todo lo que ya vimos en el relato, la crucifixión, la humillación, con todo eso Dios quiso quebrantarlo. Literalmente Dios quiso aplastarlo, Dios quiso humillarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Notan la expresión? Dios el Padre cargando sobre su Hijo los pecados y la condenación que debió cargar sobre nosotros. Nosotros ya fuimos condenados en Cristo y estamos justificados en Él. Ninguna condenación hay ya para los que están en Cristo Jesús. Pero déjeme decirle que si usted rechaza lo que el Hijo de Dios hizo, que si usted ignora lo que el Mesías ya hizo en la cruz, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire, antiguamente la ley de Moisés condenaba a una persona por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que va a recibir aquel que pisoteare al Hijo de Dios? Que tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual Cristo fue santificado y ofenda directamente al Espíritu de la gracia. El Señor dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esa es la angustia del Mesías,
sufrir nuestra condenación. Regresando, por favor, a Marcos 14. Esto nos ayuda a entender, hermanos, que cuando estamos en angustia, nosotros debemos orar como Cristo oró. Punto número 3, voy a enfatizar otra vez. Buscar que la voluntad de Dios se cristalice en nuestra vida. La voluntad de Dios no es fácil, hermanos, ¿sí? La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Sin embargo, no siempre va a ser fácil la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene sus implicaciones. Hace un año aproximadamente estaba sufriendo problemas del corazón. La mayoría lo sabe. Me dio una taquicardia supraventricular paroxística de 250 más o menos. Estaba muy elevada. Me reanimaron 2 veces el corazón en una noche. Y yo recuerdo, hermanos, que por primera vez experimenté el terror de estar cerca de la muerte. Una persona joven nunca piensa en eso, y aunque lo predicaba, realmente no dimensionamos el día de nuestra muerte. Es como la mujer que está embarazada, ¿no? Sabe que va a dar a luz, pero no piensa en el parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que vienen las contracciones. Un día vamos a morir. Y yo recuerdo que en un momento los médicos dijeron, hay que dormirlo, porque el corazón no cede. Me iban a poner, yo creo, las planchitas, ¿no? Las famosas planchitas. Y recuerdo que en ese momento le dije a Dios lo mismo: Señor, si es posible, déjame vivir más, pero no sea como tú, sino más bien tu voluntad. No es fácil, hermanos, pero ¿saben qué consiste el reino de Dios? ¿Saben quién es madre de Cristo, hermana y hermano de Cristo? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús nos enseña a orar, nos dice que oremos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después, venga tu reino. ¿Saben qué significa eso? No que el reino aún no esté, porque el reino ya está entre nosotros. Venga tu reino significa, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pero nosotros nos jactamos en nuestras soberbias y decimos, mañana haremos esto, haremos aquello, vamos a emprender un negocio, cuando no sabemos qué ha de ser de nuestra vida, según Santiago. Porque ¿qué es nuestra vida sino una neblina que aparece y después se desvanece? Yo decreto, yo declaro, yo confieso. Es una aberración, es una mentira, una ilusión en nuestra mente. Nuestras palabras no tienen el poder de crear lo que ordenamos. Solo Dios tiene ese poder. En vez de orar, Señor, yo necesito que me sanes. Yo necesito que me ayudes con mis finanzas. Yo necesito que me ayudes con mi matrimonio. Pero sobre todas las cosas, Señor, necesito que tu voluntad se haga una realidad en mi vida. Y el Mesías nos pone el mejor ejemplo, hermanos. Y sigamos leyendo, hermanos, porque aquí está interesante lo que viene. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, recuerden que Pedro había dicho, mi vida voy a dar por ti. Y le dijo, Simón, tú que eres muy inestable, eso significa Simón, inestable, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Podemos tener la mejor disposición, pero siendo realistas, el ser humano ¿qué es? Es débil. Debe reconocer usted su debilidad. Debe reconocer que necesita el apoyo de los hermanos. Debe reconocer que aunque usted tenga la disposición de salir adelante solo, con su depresión, su adicción, su angustia, sí necesita a un Pedro, a un Juan y a un Jacobo, aunque sean inestables. Pero en segundo lugar, usted debe de reconocer que Dios es su Padre, que Dios está presente. La carne es débil, Dios no. Para Él todas las cosas son posibles, para nosotros no. El Hijo del Hombre, en ese momento, voluntariamente se había dispuesto a no usar su divinidad. ¿Se acuerdan? Él era carne, ¿sí o no? El verbo que se hizo, carne.
Él dijo, ¿qué no saben que yo tengo el poder para traer una legión de ángeles? ¿Sí podía o no? Sí, pero Él decidió limitarse como hombre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no estimó su igualdad con Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, voluntariamente, tomando forma de siervo, vean la antítesis, forma de Dios, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, igual a Dios, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, también debemos recordar, como ya lo dijimos, que como somos carne, ¿cómo debemos de pedir? Muchas veces no sabemos cómo es conveniente, pero si pedimos como Cristo pidió, esa es una oración dirigida por su Santo Espíritu, que se haga su voluntad. Por último, quiero que vean, hermanos, que Cristo reconoce la debilidad de la carne, de la humanidad. Y dice el versículo 39, todos juntos, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Punto número 4. ¿Cómo enfrentar la adversidad según el modelo que nos presenta Cristo? Buscar a Dios, ¿con qué? Con insistencia. Esto es muy importante. ¿Saben cómo se refleja nuestra fe, hermanos? En una oración insistente. No una oración impertinente. Una oración insistente, pero que siempre busca la voluntad de Dios, como ya lo dijimos. Pregunto, cuando pedimos según su voluntad, ¿Dios nos escucha siempre o no? ¿Sí? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Sin embargo, sí debemos insistir, no porque Dios se le vaya a olvidar o porque no sepa lo que le vamos a pedir, sino porque Dios así nos ejercita en la fe. Él dice que ya sabe lo que nosotros le vamos a pedir, pero la insistencia es el ejercicio de nuestra fe. Como esa viuda, ¿se acuerdan? Que buscaba un juez para que le hiciera justicia, un juez malo y perverso, que no temía a Dios ni a hombre. Y la viuda le insistió constantemente hasta que el juez le dijo, pues aunque no le temo a Dios ni a hombre, por cuanto tú me persistes, te haré justicia. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no va a escuchar a aquellos que le insisten? Dice el versículo 39, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Debo dejar en claro que insistir en oración no es repetir palabras. Insistir en oración es ser persistente, es ejercitar nuestra fe para con nuestro Padre. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta del mismo Mesías. Nuestra fe se refleja en nuestro hábito de oración. Así se refleja nuestra fe. Porque miren, cuando estudiamos la Biblia es más fácil, ¿o no? Estudiamos, nos da cierto beneficio, vemos el crecimiento intelectual, espiritual, moral. Pero cuando oramos y abrimos los ojos, ¿hay alguien ahí? ¿No? ¿Sentimos algo? No sentimos a Dios, podemos sentir emociones. ¿Escuchamos algo? Tampoco. Es la fe la que se está ejercitando, pero es lo que desea Dios. Termina el pasaje diciendo, al volver, verso 40, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, ya duérmanse, descansen, basta, la hora ha venido, he aquí el Rey exaltado, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, de los romanos. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Hoy quiero hacerle la invitación a las personas que nos visitan y a los que por primera vez han escuchado esto. Hace muchos años, más de 2000 años, Dios manifestó su amor a la humanidad y lo manifestó enviando a su Hijo para que la humanidad obtuviera redención, el perdón de sus pecados. Usted y yo hemos pecado en contra de Dios, de un Dios amoroso, que es lo peor de todo, de un Dios benevolente, justo, santo, perfecto. Ese Dios, el único Dios vivo y verdadero, no puede tener comunión con el pecado, ni con los pecadores. Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo
el unigénito de Dios, quien decidió voluntariamente tomar forma de hombre, nacer en las condiciones más precarias de la época, con una familia muy pero muy pobre, no tener un lugar cómodo para nacer, sino en un pesebre, crecer con muchas limitantes, crecer en sabiduría para con Dios y delante de los hombres, empezar su ministerio para compartir las buenas nuevas de salvación y predicar que el reino se ha acercado al hombre, que si el hombre se arrepiente y cree, puede obtener el perdón de sus pecados. Pero el perdón de los pecados solo fue posible, hermanos, porque el Hijo de Dios, en la hora exacta que ya vimos, entregó su cuerpo, entregó su sangre, entregó su ser pleno, cargando con los pecados de la humanidad. Pero ¿sabe? Eso no es todo. Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Cristo no quedó muerto. Cristo no está en la tumba. Cristo se levantó al tercer día y se resucitó con un cuerpo glorificado, con el mismo cuerpo de carne y hueso, pero sin las debilidades de la enfermedad o la muerte. Y con esa esperanza, hoy Cristo le declara que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Hablaba yo con nuestro hermano Rosendo ayer y le decía: hermano, te veo muy mal, pero debes recordar lo que hemos hablado durante muchos años. Todos vamos a pasar por esta situación. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede transformar así también todas las cosas. Tenemos una esperanza. Hoy le decimos: no es necesario que usted pague por sus pecados. Cristo ya pagó por los pecados de la humanidad. No es necesario que usted sufra el abandono eterno de Dios en el infierno. Cristo ya murió por nuestros pecados y su pago fue eficaz. El perdón ya fue dado a la humanidad. La salvación está accesible y es asequible para cualquier hombre. Lo único que usted debe hacer, lo único, es aceptar ese regalo. Y ese regalo se acepta por medio de la fe. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dice la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo, o sea, cree que Jesús es el Señor y es el Cristo, y serás salvo no solo tú, sino también los que crean en tu casa. ¿Se entiende la idea? Esa es la promesa, hermanos. El que en Él cree no será avergonzado. La vida se va. La angustia más grande la vimos hoy en este pasaje. Pero ¿sabe qué? Repito, si usted rechaza a Cristo Jesús, no se trata de que usted lo insulte, no se trata de que usted se porte mal, todos nos portamos mal. Simplemente basta con que usted oiga la palabra, la ignore por completo, venga el enemigo y se lleve lo que fue sembrado en el corazón. Estos no darán fruto, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Todo pámpano que en mí no da fruto será cortado y echado en el fuego. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cristo experimentó lo peor, pero si usted rechaza a Cristo Jesús, estamos hablando de una eternidad, de una existencia miserable. Las descripciones terrenales no alcanzan, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, las tinieblas de afuera, el horno de fuego. Isaías dice: y verán sus cadáveres día y noche, porque el gusano de ellos no muere. Es mejor, dijo el Señor, quitarte un ojo, cortarte la mano, y es una hipérbole nada más, una exageración, un recurso literario, que ser echado eternamente en el Gehenna que arde con fuego. Hermanos, tenemos salvación, hay un acceso, pero usted puede ignorar el mensaje, usted puede seguir con su propia vida, o usted puede ser como Pedro, como yo, torpe, inestable, carente de fe muchas veces, pero basta con que crea de corazón en Cristo. Eso es lo único que Dios espera, pero una fe que nos transforma gradualmente. Esa es la esperanza. Hermanos, es lo que Cristo espera de nosotros. Hagamos una oración. Padre, gracias por tu santa palabra, gracias por Cristo Jesús,
porque ninguno de los que estamos aquí somos conscientes de la grandeza de lo que tu Hijo realizó en la cruz. Gracias porque no hemos experimentado esa angustia, ese estrés, esa ansiedad. Pero te pido por los que hoy nos visitan también, por aquellos que hoy están aquí presentes, que todos lleguemos a esa gloria eterna que tú prometiste, que todos lleguemos a la resurrección de los justos. Bendice a nuestros hermanos en angustia, en dolor, y que hoy podamos aplicar estos principios si es que estamos viviendo en tristeza y en angustia. Cuida de cada uno de nosotros, Padre, y llévanos en paz a nuestra casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.